Hola, volvemos nuevamente para seguir conversando a propósito de los órdenes del amor y cómo esos órdenes también se ven en los asuntos, en las dinámicas de la cotidianidad. Para hoy quiero compartirles las comprensiones sobre la sexualidad vista desde los órdenes del amor. Eh, para poder hablar de la sexualidad, lo primero que tenemos que hacer es trascender todos esos mitos, miedos, tabúes, culpas, vergüenzas que hay sobre la sexualidad. En nuestra cultura primordialmente patriarcal, la sexualidad ha sido un tema tabú, un tema que de un lado se ha llevado al miedo, a la culpa y a la vergüenza, a no hablar de ella, a ser reprimida, ocultada, y del otro lado, en un juego de doble moral, a ser exacerbada, llevada a la pornografía, llevada a la pauperización de la sexualidad. Y nunca se le ha dado el lugar que corresponde, el lugar que desde la visión de los órdenes del amor se entiende es importante. La educación sexual desde esta perspectiva es una educación que inicia desde los primeros años de la vida, porque cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando únicamente de coito, de genitalidad, estamos hablando de una energía, estamos hablando de características biológicas, sí, pero también estamos hablando del deseo, pero también estamos hablando del amor, pero también estamos hablando de un asunto de orden trascendental. En ese sentido, cuando hablamos de sexualidad, vamos entonces a entender desde los órdenes del amor que la sexualidad es primero que el amor. Eso lo dice el maestro Bert Hellinger y a muchas personas les causa resquemor o preguntas. ¿Cómo así que la sexualidad es más grande que el amor? Si en el modelo del amor romántico nos han dicho que lo más importante es el amor. ¿Y por qué decimos desde esta postura de la psicología sistémica, pero también con este enfoque de Bert Hellinger, que la sexualidad es más grande que el amor? Porque la sexualidad es la que permite la existencia de la vida humana. Nuestra especie se mantiene en el planeta gracias a la sexualidad, somos seres sexuados. Claro, esa es una visión muy, digamos, primaria, primal de la sexualidad, vista solamente al servicio de la reproducción biológica, pero hay que partir de ahí, hay que partir de lo simple, hay que partir del origen, y el origen de cada ser humano es un encuentro sexual, es un acto sexual. Cada uno de nosotros venimos de un encuentro sexual. Cada vez que en mi consulta le pregunto a las personas que llegan allí, ¿cuál fue tu primera experiencia sexual? Todos se remiten a la primera vez que dieron un beso, a la primera vez que desnudaron su cuerpo con una persona, a la primera vez que tuvieron cualquier tipo de experiencia de orden erótico. Y es muy bello ver cuando en la reflexión nos damos cuenta que la primera experiencia que tuvimos con la sexualidad fue nuestra propia concepción. Fuimos concebidos a través de un acto sexual. Y en ese sentido la sexualidad entonces comienza a ser sagrada. Desde el primer momento de la vida, la sexualidad nos atraviesa hasta el último momento de la vida. La sexualidad no es una práctica que sea solo merecida, necesitada por las personas jóvenes. Ese también es un tabú muy grande que hay en nuestra cultura. Pareciese ser que la sexualidad es una parcela únicamente del tiempo de la juventud, ¿no? La sexualidad de nosotros inicia desde el momento en que somos concebidos, a toda nuestra primera infancia, nuestra adolescencia, la juventud, pero también hasta el tiempo de la vejez. Y la idea de educarnos sexualmente es poder entender cómo la sexualidad no es la misma, no se vive de igual manera, pero está desde el primer momento en el que fuimos concebidos hasta el último momento de la vida. Muy bien, entonces, ¿por qué hablamos de una sexualidad sagrada? Cuando hablamos de una sexualidad sagrada no nos estamos refiriendo a ninguna tradición religiosa, no estamos enmarcando la sexualidad dentro de ninguna creencia religiosa, estamos enmarcándola más bien dentro de una visión espiritual, entendiendo que los seres humanos somos sociales y trascendentes. Trascendente es la capacidad, la función espiritual que tenemos los seres humanos de trascendernos a nosotros mismos, de trascender los patrones del pasado, de trascendencia también para quienes tienen una visión de una energía más grande, de la divinidad, vista esta no solamente desde las imágenes que nos han regalado las diferentes tradiciones religiosas, sino y sobre todo vista y entendida como esa inteligencia que permite
que los sistemas se ordenen, los sistemas humanos, que exista la vida en este planeta. Entonces son múltiples las formas de entender lo sagrado, no solamente desde la visión religiosa que se nos ha regalado. Y es en este sentido donde vamos a hablar de una sexualidad de orden sagrado. Es sagrada por excelencia y vamos a entender que la pareja humana se realiza a través de la sexualidad. Si algo diferencia las otras relaciones de fraternidad, de amistad, de hermandad, de la relación de pareja, es que en ella se dan intercambios de orden sexual. En ese sentido, esta energía es una energía instintiva y es una señal de grandeza, en el sentido de que va más allá del ideal romántico del amor humano. Muchos seres humanos son productos de encuentros sexuales donde no hubo amor, donde la sexualidad se impuso, donde más allá de que existiera amor romántico como lo concebimos, sobre todo en la cultura occidental, gracias a los cuentos de hadas que nos hablaron de ese amor romántico como un príncipe que salva a una princesa y que luego del encuentro fueron felices y comieron perdices, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que en el encuentro de ese príncipe, princesa o sapo y bruja, realmente lo que va a haber es un proceso de transformación humana. Entonces el amor romántico no es el modelo desde donde la sexualidad se va a ver como una energía de orden sagrado, no es desde ese amor humano en donde nos entendemos seres biopsicosociales y trascendentes, en donde entendemos que la energía sexual también va a despertar en nosotros la posibilidad creadora o la posibilidad destructora. Bueno, ¿y qué sabemos en nuestra cultura de sexualidad? Realmente no sabemos mucho. Más allá de la función biológica, de la función reproductora y del placer inmediato que se puede generar a través de la descarga energética que llamamos orgasmo, nosotros no comprendemos mucho. En cambio, la cultura oriental, algunas tradiciones sí se han encargado un poco más durante milenios de observar esta energía, de comprenderla, porque la han sacado del cajón, porque la han sacado del baúl, del lugar del tabú. Y en este sentido han podido observarla, comprenderla. Los estudios de sexualidad en Occidente, los estudios de sexología, se han nutrido muy poco de esta visión y de esta cosmogonía oriental. Se han quedado más en esa función biológica, en si hay anorgasmia, si hay eyaculación precoz, en técnicas que ayudan más, es a un asunto de orden funcional, pero han perdido o no han alcanzado todavía, digamos, esa visión trascendente de la sexualidad. Desde la visión sistémica y desde la visión particular psicoterapéutica de Liliana Arbeláez, la pregunta por la sexualidad ha sido fundamental, entendiendo que la sexualidad nos trae ese sentimiento de atracción por el otro y por la otra, y que muchas veces hemos sido juzgados, hemos sido excluidos porque le damos un lugar a la sexualidad. Entendemos que hay familias, sistemas, por ejemplo, me pasa mucho en consulta, cuando las parejas llegan, que hay familias donde la sexualidad fue un tabú, de hombre o de mujer, y en la pareja esto se va a representar. Entonces hay parejas que tienen grandes dificultades a la hora de encontrar una sexualidad propia, primero porque nunca les enseñaron, pero segundo porque el modelo de la sexualidad que vivieron en su familia fue un modelo de frustración, de negación, de satanización de la sexualidad. Entonces recuerdo una consultante que me decía: Liliana, es que para mi mamá la sexualidad siempre fue algo terrible, nunca vi a mi mamá por fuera de su rol de madre, siempre la vi en función de ser mamá, nunca la vi como una mujer que se cuidaba, porque la sexualidad también es el cuidado de sí misma, el deseo por el otro, casi que en nuestra cultura se ha satanizado que las mujeres tengamos deseo. Y entonces este patrón cultural y ancestral, donde la sexualidad, sobre todo para las mujeres, ha sido negada, pues va a llevar a que las parejas actuales tengan unos modelos de sexualidad muy nefastos para la vida en pareja, para enriquecer la vida en pareja. Y del otro lado está la visión un poco más masculina del patriarcado,
una visión donde la sexualidad para los hombres ha sido como el trofeo, entre más rápido te inicies en la sexualidad mejor. Muchos hombres inclusive no son conscientes de que han sido producto, que su sexualidad se inició en un momento de abuso sexual. Y me dicen, ¿cómo así, Liliana? ¿Cómo es que muchos hombres han vivido el abuso sexual en su infancia? Sí, conozco muchas historias de hombres que fueron iniciados por sus padres de una manera violenta, agresiva, casi que los obligaron a ir a un burdel, a acostarse con una mujer mayor, a hacer uso de los servicios de una mujer que trabajaba en la prostitución, hombres que estaban llenos de miedo, que estaban pequeños, 11, 12, 13, 14 años, que se sentían violentados también porque sus grupos de amigos les recordaban que no se habían iniciado sexualmente de una manera muy agresiva. Y muchos hombres tuvieron una primera vez de encuentro sexual genital atravesado por el miedo, por la culpa y por la vergüenza. De eso no se habla mucho en nuestra cultura, ¿cierto? Claro, del otro lado entonces tenemos que también muchas mujeres han sido iniciadas sexualmente a través del abuso. Y por eso poder hablar de la energía sexual, poder hablar de la sexualidad hace parte de este camino también de sanación, de sanarnos a nosotros mismos y de sanar esa energía que está ahí para que esté a nuestro favor, a favor de la creatividad, de la potencialización humana. ¿Qué nos han enseñado sobre la sexualidad? Pues no la han dividido. El sexo para las mujeres tiene que ser un sexo con amor. Quiere decir, nuestro deseo está negado. Y para los hombres, todo lo contrario. El sexo se les ha planteado como un asunto únicamente de sus genitales, donde el amor no es importante. Y hablar de sexualidad y amor es un asunto bien interesante porque nos devuelve todos esos imaginarios que la cultura ha construido, los imaginarios del amor romántico, el amor hasta en la muerte, el amor y el tema, por ejemplo, de la fidelidad en las parejas. Llegan muchas parejas a consulta con grandes preguntas sobre su sexualidad, pero que han iniciado a través de experiencias de infidelidad en la pareja, porque nunca se sentaron a hablar, porque nunca se permitieron compartir qué saben y qué no saben de su propia sexualidad. Entonces, en el camino del compartir y de la cotidianidad se van encontrando que fue un tema al que nunca se acercaron y que si lo vivieron en el noviazgo, es muy diferente una sexualidad vivida en el noviazgo cuando los encuentros son esporádicos o tenemos una frecuencia mayor del encuentro a cuando vivimos en la cotidianidad todos los días. La sexualidad ahí se cambia, la frecuencia de la sexualidad cambia. Hay imaginarios, por ejemplo, de que los hombres siempre quieren y hay que decirle a las damas que no siempre es así. Esta es una visión muy patriarcal del que el hombre siempre tiene que estar dispuesto a responder y de que el hombre siempre está pensando en sexo, y no es así. Y del otro lado, también está esa visión de que las mujeres no quieren el sexo, no es importante para ellas. También es un error, hay que avisarle a los caballeros de que ahí hay un gran error, de que la sexualidad en la vida femenina es fundamental. En tanto las mujeres somos cíclicas, vamos a tener unos cambios en ese apetito sexual, pero también va a ser muy importante. Y va a ser muy importante para la salud física, emocional y relacional de la pareja, que se le dé un lugar a la sexualidad. Abordar entonces el tema de la sexualidad humana nos va a exigir una mirada holística del ser humano. Entender que no solamente somos cuerpo, que cuando hablamos de energía sexual estamos hablando de una energía vital, de esa energía creativa, de esa energía que nos conecta con todo en la vida, que somos seres biosociales y trascendentes y que la energía sexual va a atravesar todas estas dimensiones. En nuestra cultura occidental, que está orientada mucho más hacia el logro, el tema del orgasmo, tanto para los hombres como para las mujeres, va a ser un tema muy complejo, ¿cierto? El tema de rendir en la sexualidad, cómo se rinde en el trabajo, el tema de ser eficaces y eficientes en la sexualidad, hace que nos perdamos de lo que realmente es un encuentro sexual, de reconocimiento primero propio del cuerpo, de la propia energía, de la propia vitalidad, de la propia conexión con la vida y luego con el otro. Tanto hombres como mujeres están muy preocupados por su eficacia en la sexualidad vista desde lo sagrado. La satisfacción femenina y la satisfacción femenina realmente son muy importantes, pero no están
orientados únicamente a la obtención del orgasmo, está orientado realmente es a la conexión profunda con el ser. Realmente hacia allá se apunta la energía sexual cuando está entendida, cultivada y trabajada desde una visión sagrada. Bueno, he dicho mucho que la sexualidad es sagrada desde esta visión, pero ¿qué significa ser sagrado cuando no estamos hablando precisamente de un tema religioso, pero sí espiritual? Bueno, la sexualidad sagrada nos devuelve la mirada al cuerpo, a un cuerpo que se conoce, a un cuerpo que se siente y a un cuerpo que se ama. Muchas mujeres, recibo muchas mujeres en psicoterapia con gran dolor porque no saben amar su cuerpo, con problemas de amor propio, con problemas de autorreferencia, de autocuidado, mujeres atravesadas por los estereotipos sociales de la belleza femenina en el cuerpo, que han sido muy lastimadas. Una mujer que está violentada y que ha permitido que la cultura la violente de esa manera, que los hombres y que otras mujeres también las violenten. Miren, me he encontrado en psicoterapia niñas o mujeres ya adultas que me dicen, desde niña mi mamá estaba preocupada porque yo iba a ser gordita, desde niña fue mi mamá la que más bullying me hizo, desde niña mi mamá siempre me dijo, no vas a ser como yo, tú tienes que ser bella. O sea, ojo que el tema del bullying, del maltrato y de estos estereotipos corporales que nos desconectan realmente del amor propio no se dan solamente en el colegio, y es un tema, digamos, de mucha relevancia entre los adolescentes, pero también me encuentro que en las familias hay palabras asesinas que entran como dagas en el corazón de los seres humanos. También me encuentro hombres que escucharon palabras de sus padres muy dolorosas, que les impedían sentirse competentes, capaces, ¿cierto? Porque hay una competencia masculina entre el que más viril es, entre el que más agresivo es. Entonces un hombre con una postura más femenina, más suave, muchas veces fue maltratado por aquellos hombres que se ubican en esa posición, que socialmente se reconoce como macho alfa, macho dominante, que finalmente no es más que una postura agresiva de esa masculinidad, que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, hablamos de lo sagrado, de lo sacro, en relación también al cuerpo, en darle un lugar al cuerpo. La sexualidad nos devuelve al sentir, la sexualidad nos devuelve a los sentidos, a los 5 sentidos. Una de las prácticas que recomiendo a mis consultantes cuando su tema es o su preocupación es por la sexualidad es volver a los sentidos, volver a su cuerpo, antes de estar demandándole al compañero, a la compañera, a su esposo o a su esposa que lo satisfaga, que la satisfaga, es un volver esa energía al cuerpo, a cómo disfrutas del ver, cómo disfrutas de tu tacto, cómo disfrutas de tu olfato, cómo disfrutas de comerte un buen alimento, por ejemplo. Ahí también hay energía sexual, porque la energía sexual es energía erótica, energía de eros, energía de vida. Quiere decir, cuando yo cultivo mi energía sexual, me estoy cultivando, me estoy amando, me estoy conectando con la vida, me estoy conectando con los sentidos. Esto es importante a la hora de pensarnos dónde está esa trascendencia. Entonces esa trascendencia no está en un más allá, realmente está en un más acá, en volver nuevamente al cuerpo. La sexualidad sagrada entonces no va a usar el sexo como una descarga, sino como un intercambio de energías masculinas y femeninas. Y hablamos en plural porque el hombre y la mujer tenemos todos energías masculinas y femeninas. Y la idea es que ese sistema que tenemos energético, del cual la cultura y los conocimientos orientales nos han hablado, nos han permitido conocer, son siglos de investigación en la cultura oriental que dan cuenta de que no solamente somos seres biológicos y que no solamente tenemos una psique, que también tenemos un cuerpo energético y que ese cuerpo energético va a ser un cuerpo bisagra, de intersección, de intercambio entre eso psíquico y eso biológico. Y entonces vamos a ir comprendiendo que cuando se da un encuentro de orden sexual entre un hombre y una mujer o entre una pareja, porque también aquí vamos a hablar y a incluir los intercambios que se dan entre las parejas homosexuales, lo que se está intercambiando no solamente son fluidos, también se está intercambiando energía, información. Al hacer el amor siempre va a haber un intercambio
de emociones, un intercambio de sueños, de pensamientos, un intercambio de emociones, de sensaciones. No todo se da a través de la conciencia, pero es importante que nos familiaricemos con esas sensaciones del flujo libre de la energía. También que escuchemos nuestro cuerpo. Muchas mujeres, sobre todo en nuestra cultura, me dicen: Liliana, yo he accedido muchas veces a tener encuentros sexuales con mi pareja aunque yo no quiera. Y luego viene el malestar, y luego viene el enojo, y luego yo no soy capaz de decirle que yo no quería, que mi cuerpo no lo deseaba, pero accedí, y al otro día estoy furiosa y termino inventándome cualquier pataleta, cualquier reclamo con el tal de sacar esta energía de enojo que me quedó. Pero a los hombres también. Resulta que lo escuchamos más de las mujeres, pero cada vez más yo vengo escuchando en los hombres también un sentimiento de frustración, un sentimiento de que se sienten usados, un sentimiento de no sé cómo satisfacerla. Entonces, frente a la ignorancia, la competencia y el tabú que tenemos frente al encuentro sexual y a la energía sexual, tenemos un gran reto y una gran tarea en la vida de pareja, y es permitirnos reconocer primero que sabemos poco, y que lo poco que sabemos ha sido heredado de la tradición familiar, y que en la tradición familiar no necesariamente la sexualidad fue potencializada desde un lugar de trascendencia, que fue vista como la función conyugal, como la tarea conyugal, pero que no fue vista como la posibilidad de trascendencia inclusive de orden espiritual de dos seres humanos. En ese sentido, esta es mi invitación con este video, que nos permitamos reconocer que sabemos poco de la sexualidad, que tenemos miedo, culpa y vergüenza, que desde la infancia nos hicieron sentir de que hablar de sexualidad, de que querer saber de ella no estaba bien, o que la educación que hemos recibido en la escuela, en la universidad sobre la sexualidad está en un nivel, y no es que esté mal. Está bien saber de métodos anticonceptivos, está muy bien saber de enfermedades de transmisión sexual, pero casi que este aprendizaje es un aprendizaje que nos lleva a tener miedo de la sexualidad y no a verla como un potencializador de la vida. Y es ahí donde mi invitación es a que tengamos apertura para asistir a espacios, pueden ser psicoterapéuticos, a talleres, a espacios donde la sexualidad hoy, sobre todo en Medellín, se está dando un movimiento muy interesante, ¿cierto? Tengo dos amigos muy queridos, amigos de mi alma, Pablo Saldarriaga, que en este momento está movilizando un taller muy bellísimo para hombres, y Diana Núñez, una mujer que también se ha dedicado a estudiar sobre la sexualidad sagrada, sobre el cuerpo de la mujer, y que también está desarrollando unos talleres muy bellos. Hay muchos espacios y muchos terapeutas que, como Liliana Arbeláez, también nos estamos preguntando, formando todo el tiempo para poder acompañar de una manera más amorosa el tema de la sexualidad en las parejas. Muchísimas gracias por estar siguiendo estos videos. Muchas personas me han escrito a través de YouTube, a través de mi WhatsApp también, para decir que estos videos les están sirviendo mucho para tener pistas de dónde están los problemas que hay que solucionar, pero también pistas de dónde están caminando por una vía de amor, de integración y de camino hacia unas relaciones de pareja, de familia, pero sobre todo consigo mismos, más amorosas. Muchísimas gracias y hasta un próximo video.